El tema que hoy vamos a abordar es el artículo científico de una investigación cualitativa, ¿sí? Aclaramos, ¿verdad? Para saber en qué andamos. Primero, los artículos científicos, aquí es importante destacarlo, para la gran mayoría de las revistas, sin importar el método de investigación que utilicemos, normalmente tienen que responder a una estructura de 4 elementos. Se me da como IMRD. Algunos le agregan la Y en medio, IMRY y luego D. Obviamente la Y con minúscula para saber que está enlazando y no es otro componente. La I es de introducción, la M es de método, la R es de resultados y la D es de discusión. En algunos casos, muy pocos, pero sí existen, cambian la D final por la C de conclusiones. O sea, esto puede variar, pero en general así se presenta. Entonces, la gran mayoría de los artículos científicos, si hay investigación cuantitativa, si hay investigación cualitativa, e inclusive si ustedes creen en la investigación mixta, tiene que seguir este formato, ¿sí? Introducción, método, resultados y discusión, cada uno de estos componentes. Así en esencia, ¿a qué nos lleva esto? A entender que cada apartado, ¿sí? Intenta responder precisamente a una pregunta clave de lo que intentamos nosotros reportar. La introducción, ¿qué pretende informar? ¿Qué es lo que estamos estudiando? O sea, el objeto de investigación. El método, ¿cómo se estudió el problema? O sea, ¿cuál fue el camino que seguimos? Resultados, ¿cuáles fueron los resultados o hallazgos que obtuvimos al fin de cuentas con ese proceso metodológico? Y discusión, ¿qué significan estos resultados? ¿Sí? Esto es el camino que normalmente hacemos, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver cada uno de estos apartados en relación a lo que es la investigación cualitativa y en su momento haremos alguna acotación hablando del método de estudio de casos. En la introducción, que es el primer apartado del artículo científico. Obvio que aquí no estoy hablando de los otros apartados como son el resumen, las palabras claves, el título y todo eso. Estoy hablando nada más de la pura estructura del artículo como tal. Y entonces, en la introducción, que es el primer apartado, no lleva título. O sea que empezamos a redactar. Normalmente después del artículo tenemos el resumen, palabras claves, el abstract, las palabras claves en inglés y luego empezamos a redactar. No le ponemos título e introducción, eso no se le pone. En este apartado que llamamos introducción, normalmente tratamos de describir el interés por el problema, ¿sí? Obviamente los trabajos previos sobre el tema y los aspectos por aclarar. Ahorita vamos a ver un poco más desglosado esto, pero esto es lo esencial del apartado de introducción. Uno, presentar nuestro problema. ¿Y cómo lo presentamos? Primero, presentando los trabajos previos sobre el tema, esto es, los antecedentes de lo que se ha investigado sobre el tema. Pero dos, los aspectos por aclarar. ¿Qué es lo que no se ha investigado y qué es lo que falta por investigar? Y por lo tanto, ¿qué de eso es lo que yo voy a trabajar para hacer mi investigación? Porque obviamente puede haber muchos aspectos que hay que aclarar o que hay que continuar investigando, pero pues obviamente yo no puedo hacer todo. Establezco una reducción, establezco uno de ellos nada más. Para escribir la introducción debemos como insumo, ¿sí? Es el insumo necesario. O sea, yo no puedo hacer la introducción si no hice previamente esta actividad. ¿Cuál es? Búsqueda de antecedentes, ¿sí? No más que les recuerdo que la búsqueda de antecedentes hay dos momentos, ¿sí? ¿Cuál es el primer momento? El primer momento es cuando yo busco sobre mi tema en general, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero estudiar el apoyo social y entonces empiezo a hablar, empiezo a investigar y ver qué es lo que se ha hecho sobre el apoyo social en lo general. Conforme voy avanzando, yo encuentro que el apoyo social no se ha estudiado, por ejemplo, con adolescentes que andan en pandillas. Y ahí encuentro yo cierto vacío, cierto aspecto que hay necesidad de aclarar o de trabajar. Ahí en ese momento hago una segunda revisión para ver qué se ha investigado al respecto de ese tema y empiezo ya a trabajar sobre, ahora sí, el apoyo social, ya no en lo general, sino en lo específico en relación con este tipo de población. Entonces tengo que hacer esas dos revisiones y saber qué existe para poder redactar, si no, no puedo redactar, así de sencillo. Ahora bien, lo que es la introducción, ya siendo más específicos,
Lo que es la introducción tiene varios subapartados. Ojo, los estamos mencionando con una forma de explicar, pero en realidad, a la hora de redactar, ustedes redactan todo seguido, ¿eh? Todo esto que vamos a ver, aunque lo veamos como subapartados, ¿sí? En realidad ahí se maneja como una sola redacción, toda fluida, toda seguida. En el primer subapartado se enuncia el tema de investigación, o sea, tenemos que decir qué es lo que me interesa a mí estudiar y el contexto donde está enclavado ese tema que me preocupa a mí, que me interesa investigar. ¿Sí? Algunos consideran pertinente, pueden agregar algunos casos, algunas narraciones personales, viñetas u otro material ilustrativo. ¿Qué quiere decir? Que aquí, como es investigación cualitativa, sí es válido que de repente hagamos alusión a experiencias personales de manera directa o indirecta que ayudan a contextualizar y entender mejor el tema que a mí me preocupa y lo que a mí me interesa del tema. Y entonces puedo hacer una redacción al respecto. Ya cuando yo tenga esta primer parte, que es la presentación del tema, pues empiezo a hablar de los antecedentes, ¿sí? Para eso hice primero la revisión de literatura, hice la búsqueda de antecedentes, y como yo sé qué hay, pues empiezo a hacer una caracterización del campo de estudio. O sea, empiezo a decir qué conocimientos y problemas hay. Ojo, traten de no ser muy esquemáticos. Eso de ser muy esquemáticos y hacer análisis de cuántos estudios son cuantitativos, cuántos cualitativos, eso déjenselo a los cuantitativos. Nosotros en lo cualitativo es más como si fuera un ensayo, una redacción, donde yo voy explicando, según las investigaciones que yo encontré, qué es lo que hay ahí, ¿sí? Qué es lo que se investigó, cómo se investigó y qué es lo que no se ha investigado, pero como una redacción como tipo ensayo, no así de que 20 investigaciones cuantitativas, 30 investigaciones mixtas, no. O sea, eso es para los cuantitativos algo más cuadrado, más esquemático. Aquí es más de redacción. Y entonces después de que yo redacte eso de una manera más argumentativa, más de redacción, pues yo voy a identificar entre aquellos vacíos o cosas que no se comentaron que se estén investigando bien o que falta investigarlo, yo voy a decir, a mí me interesa esto. Sí, o sea, primero hablo en general de qué existe en el campo. Lo que les decía ahorita, primero yo voy a hablar del apoyo social. Y entonces yo voy a hablar, no, pues el apoyo social se está investigando. Hay gente que estudia el apoyo social percibido, otros estudian la red de apoyo social, otros estudian esto. Sí, se puede observar que se ha estudiado en la población y se ha encontrado que el apoyo social ayuda a esto y dificulta esto y posibilita esto, etcétera. Ahora sí, en las diferentes poblaciones que se ha estudiado son tal, no se ha encontrado en adolescentes con estas características. Y yo así, es el momento de decir cuál es mi área de problema, dónde me voy yo a anclar para empezar mi investigación y empiezo a investigarlo. En nuestro caso, ¿cómo sería? En nuestro caso sería, vamos a hablar del uso del celular, ¿sí? Y entonces hablamos del uso del celular, primero en general, qué se ha investigado, cómo se ha investigado, qué se ha hecho, qué conclusiones han llegado, y ahora sí al final decir lo que a mí me interesa. En este tipo de población, con estas características, o de esta manera, o enfocado a este aspecto de lo educativo, no se ha estudiado, por lo tanto, ese es el interés de la presente investigación. Ahí ya estamos eligiendo el área de problema en la que queremos trabajar. Ahora sí, se realiza otra revisión para ver, pero ya lo específico del área de problema. Si al fin de cuentas yo ya dije que aunque se ha estudiado mucho el apoyo social, no se ha estudiado en poblaciones de adolescentes que andan en pandillas, pues tengo que decir que se ha estudiado sobre eso. Entonces puedo decir que se ha estudiado sobre los jóvenes que andan en pandillas, pero la idea es hacerte una descripción muy general y de manera argumentativa, o sea, no cuantificar, sino, no me interesa que me digan al final que estudiaron 50 o 100 investigaciones, sino que me hagan una redacción de qué fue lo que encontraron, hablando de 10, 15 investigaciones, las más ilustrativas sobre el tema, ¿no? Y obviamente después de eso se enuncian los objetivos. Este es el último subapartado de la investigación, perdón, del apartado de introducción y siempre es el último. O sea, no pueden ustedes enunciar los objetivos y luego volver a hablar del tema. No, los objetivos son para cerrar. Si cerramos este apartado con los objetivos. Recuerden que los objetivos tienen que estar en relación con el modelo de relaciones intercategoriales y con los hallazgos. ¿Sí? O sea, no se vale que ustedes digan unos objetivos y que al final cuando yo vaya a resultados, resulta que no se habla nada de eso. ¿Sí? O que en el apartado de resultados se hablan de 4 o 5 cosas cuando yo en los objetivos nada más hablé de 3. O sea, tenemos que cuidar ese tipo de cosas. Ahora bien,
En algunos casos, cuando yo estoy explicando mi tema, porque acuérdense que lo estoy argumentando, lo estoy describiendo, lo estoy explicando, ¿sí? Podemos hacer uso, si queremos, de algunos referentes conceptuales o teóricos. No que venga como apartado como tal, pero sí podemos integrar, ¿sí? Por ejemplo, que estoy hablando de la adicción al teléfono celular, pues puedo aprovechar para decir que se está investigando y en su momento digo qué se entiende por adicción al teléfono celular. ¿Se fijan? Entonces ahí mezclo esos referentes conceptuales con las investigaciones previas o con la presentación del tema. Ahora bien, estos cuatro apartados que les dije siguen estrictamente ese orden, o sea, no lo muevan, ¿va? Primero hablamos del tema, luego hablamos de lo que se ha investigado sobre el tema, luego decimos cuál es nuestra área problema y qué se ha investigado sobre nuestra área problema. Y cuarto, los objetivos. Ese es el orden y es invariante y tenemos que presentarlo de esa misma manera. No lleva subtítulos, recuerden que se redacta como un solo bloque, como una sola redacción. Ahora bien, va el apartado del método, que es el segundo. ¿Se acuerdan? La IM, este es el método. Este método, a diferencia del otro, contiene 5 subapartados, pero estos sí son subtítulos, ¿eh? Estos subtítulos, aquí sí son subtítulos y los tienen que usar. Entonces está el apartado, método, subapartado, participantes, como subtítulo. Otro subtítulo, técnicas e instrumentos para la recolección de la información. Otro subtítulo, procedimiento. Otro, análisis de la información y otro, consideraciones éticas. ¿Sí? Normalmente son los subapartados que está ahí. Y, ojo, la redacción de este apartado, que es el método del artículo científico, se redacta en tiempo pretérito, o sea, en tiempo pasado. Porque se supone que estamos informando algo que ya hicimos. Y cuando yo estoy hablando de lo que yo hice, que analicé, que apliqué una entrevista, pues eso ya pasó. Entonces, todo esto lo redactamos en tiempo pasado, ¿eh? Participantes, el primer subapartado que llevaré el título, ¿eh? Participantes. ¿Sí? Aquí nos recomiendan que hablemos un poco de nosotros mismos también. ¿Desde dónde estoy haciendo yo la investigación? ¿Cuáles son mis antecedentes? ¿Qué tanta investigación he hecho? ¿Cuál es mi formación? ¿Sí? O sea, ¿para qué? Para que la gente entienda que yo como investigador, pues a fin de cuentas, también tengo cierta tendencia a ciertos estudios, ¿no? Y por lo tanto, que ellos entiendan cuál es mi marco de referencia o mi esquema referencial desde donde yo estoy haciendo la investigación. Entonces, no quiere decir que hagan toda una autobiografía, o sea, es una cuestión genérica de desde dónde lo vemos como investigadores. Aquí mismo en este apartado de los participantes hay que hablar de tres aspectos muy concretos. Uno, identificar y describir la muestra. Que cuando es un estudio de caso, pues hay que identificar el caso y describir el caso, ¿eh? ¿Sí? Si son más de un caso, pues decir cuál fue el procedimiento de muestreo que utilizamos para seleccionarlos. ¿Sí? Y cuáles son las principales características del contexto donde se desenvuelven los participantes. O sea, para entender un poco, recuerden que el contexto nos ayuda a entender un poco por qué la gente piensa de X o de Y manera o por qué actúa de X o de Y manera. Ya lo hemos comentado mucho, por ejemplo, en los ámbitos estudiantiles, cómo hay características institucionales diferentes. Ustedes platiquen con un alumno de una universidad y platiquen con un alumno de una escuela normal y, y si quieren aparte, luego platiquen con un alumno de una normal rural y se van a dar cuenta que hay una serie de creencias, de valores, de prácticas muy particulares que se han desarrollado como parte de sus culturas institucionales. Por eso a veces sí hay que decir dónde se encuentra anclado esa persona para que la gente entienda desde dónde él está viendo esa realidad, ¿no? Luego hay un tercer componente que tenemos que hablar cómo se dio la relación, si hubo relación entre el investigador y los participantes y qué tipo de relación hay. O sea, esto hay que explicarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que alguno tenga repercusión. Si ustedes, no es lo mismo que ustedes me dicen, yo hice un estudio de caso, hice una entrevista con alguien que es mi alumno, con un adolescente que no es mi alumno, ¿verdad? Incluso ni es de mi escuela. Entonces, obviamente, va a haber diferencias en lo que expresen ellos y en lo que digan. Por eso hay que decir cuál es la relación que existía entre ambos, ¿no? Luego, el segundo apartado del apartado de método, que así lo ponemos como subtítulo, técnicas e instrumentos para la recolección de la información, ¿sí? Aquí tenemos que identificar las técnicas e instrumentos utilizados, o sea,
Utilicé una entrevista, utilicé una narrativa, utilicé un grupo focal, un grupo de discusión, etcétera. Pero también cómo lo hice, el procedimiento, ¿eh? ¿Sí? Lo apliqué en una sesión, lo apliqué en varias sesiones, ¿sí? Nos reunimos en un lugar neutro, nos reunimos en la escuela, o sea, ¿cómo se dio todo el proceso de aplicación de la técnica y del instrumento? Hay que mencionarlo, ¿eh? Luego viene un tercer apartado que es el procedimiento. ¿Sí? Aquí se describe de manera detallada la historia natural de la indagación. Ojo, de lo que es el trabajo de campo, no lo previo. Lo previo, pues eso ya se hizo. Aquí es el trabajo de campo. Normalmente tenemos que decir cómo nos contactamos con la persona, cómo negociamos con ella, que nos permitiera hacer una entrevista, nos permitiera observar, e inclusive cómo hicimos el proceso de aplicación de los instrumentos, complementando lo que habíamos dicho, y decir cómo nos retiramos del campo. O sea, qué acuerdos tuvimos, cómo lo trabajamos para retirarnos ya y cerrar el trabajo. Viene un cuarto apartado que es otro subtítulo de este capítulo, de este apartado, perdón, y es el análisis de la información. Aquí les recuerdo que ya habíamos visto la sesión pasada que hay varias estrategias de análisis. ¿Sí? Está, la vez pasada la que vimos fue la inducción analítica, pues está el método de comparaciones constantes, está las tipologías, está la enumeración. Entonces, aquí hay que decir cuál fue la que utilizamos para que los lectores sepan cómo fue que nosotros construimos nuestras categorías. Y aquí hay que prestar atención a dos cosas que debemos de informar. Uno, si las categorías eran a priori o prefijadas, ¿sí? O se construyeron de manera inductiva. ¿Qué quiere decir? Cuando yo empecé a hacer el análisis, que ya tenía yo mi transcripción de la entrevista, ¿yo ya tenía categorías de lo que estaba buscando o dejé que salieran del campo de lo que yo iba investigando las categorías? Las dos son válidas, entonces hay que nada más informar cómo se hizo, ¿verdad? Y también, sobre todo por lo que está viendo últimamente, hay que decir cómo se realizó el análisis, si fue de manera artesanal o fue asistido por un programa computacional. Y en este caso decir cuál programa fue, ¿sí? Que vean que el más popular y el más común es el Atlas T, pero pues no es el único, ¿verdad? Un quinto apartado perdón, subapartado del apartado del método es consideraciones éticas. Aquí es necesario que digamos qué fue lo que hicimos para proteger a los participantes. ¿Sí? Ojo, guardamos el anonimato de alguna manera, ¿sí? Él tenía control sobre el proceso, nos dio información, hicimos descripciones que pudieran afectar, o sea, hay que plantear cómo se dio la confidencialidad, cómo se dio el anonimato y cómo protegimos al participante para que no fuera afectado potencialmente por la investigación. Obviamente, esto en relación a diferentes consideraciones éticas que están establecidas en algunos documentos como el mismo APA, no en su manual de estilo, pero en el APA en su página oficial tiene toda una sección encargada de las consideraciones éticas para una investigación, ¿eh? Nos vamos al apartado 3 que es resultados. ¿Cuántos subapartados tiene este apartado? Pues va a variar, porque va a variar en función de los objetivos de la investigación. Si yo tengo cuatro objetivos específicos, lo ideal entonces es que haya cuatro subapartados y cada uno lleve su título en relación a ese objetivo específico, que obviamente esos objetivos, acuérdense que dijimos, están en relación con la estructura categorial y el modelo de relaciones intercategoriales. Entonces, por eso puede haber dos, tres, cuatro subapartados, ¿no? Ahora sí, cuando abordemos las diversas categorías, hay que tener cuidado de que tengan dos elementos como obligatorio o tres elementos. Uno, obviamente, la denominación o el título de la categoría. Hay que ponerle nombre a la categoría. Pero, ¿cuáles son los dos elementos que debe llevar cada categoría? El acerto, que es la descripción que yo como investigador hago de lo que sucede dentro de esa categoría. Hago yo la explicación. Y el fragmento o segmento empírico. Esa partecita de la entrevista donde la persona dice lo que yo estoy afirmando, también lo tenemos que poner y darle, ¿sí?, el comentario de qué es ese fragmento empírico. En algunos casos y algunas personas hacen lo que llamamos triangulación teórica. Entonces, la triangulación teórica aquí quiere decir que encontramos referentes teóricos que hablan de lo mismo que yo estoy hablando. Y entonces aprovecho cuando estoy practicando esta categoría para intercalar los referentes teóricos al respecto.
Ojo, no se vayan con la finta de que estamos hablando de que los referentes teóricos son definiciones, son descripciones de lo que sucede en la categoría. Por ejemplo, si yo en la categoría estoy diciendo que el alumno utiliza el celular sobre todo para abordar redes sociales en la noche, entonces tengo yo que buscar algunas investigaciones o algunos autores que digan que los alumnos y sobre todo los adolescentes utilizan el teléfono celular en la noche, ¿sí? E inclusive en qué lo utilizan. Entonces, eso es la triangulación teórica. En algunos casos se recomienda que hagamos uso de algunos recursos visuales. ¿Qué quiere decir? Podemos utilizar gráficos, podemos utilizar fotografías, tablas, diagramas, etcétera. ¿Sí? La idea es apoyar la redacción que yo esté haciendo, la argumentación que yo esté haciendo es apoyarla para que se entienda mejor, ¿sí? Para que no tengamos ese problema. Y eso pues nos ayudaría mucho, ¿no? A que la gente entienda de qué estamos hablando. Y les vuelvo a recordar, como ya estamos presentando resultados, también se redacta en tiempo pasado, porque fue lo que encontramos, ¿sí? Sigue el cuarto apartado del artículo científico, que son la discusión de resultados, que es, perdón, la discusión de resultados. Aquí, en esta parte, en el apartado 3 que da resultados, ustedes estuvieron presentando categoría por categoría, con sus diferentes componentes y explicándolas. Aquí no, aquí lo que hacemos es explicar inicialmente cómo se relacionan las diferentes categorías. Esto que los autores llaman disposición y o transformación de la información, que yo lo denomino modelo de relaciones intercategoriales. O sea, aquí es donde va el modelo porque nos dice cómo es que se relacionan todas las categorías y ahí explicamos qué relaciones son las más importantes o claves para entender lo que sucede en ese contexto. En ese contexto, en ese lugar, con esa persona. ¿Sí? Y obviamente aquí, sobre todo con el concepto central, la categoría central del modelo, estamos enfatizando cuál es la principal contribución que hacemos al trabajo, que hacemos en nuestro trabajo al campo de estudio. Ahora sí, después de que yo planteé el modelo de relaciones intercategoriales, pues vamos a interpretar los resultados. Para interpretarlo tenemos varias vías. Uno, yo estos resultados los relaciono con marcos más amplios. ¿Qué quiere decir? Con lo que pasa en la institución, con lo que dice el plan de estudios, con lo que dicen los reglamentos o leyes, con lo que dicen los procesos políticos o inclusive históricos. O la otra vía es que podemos otra vez apoyarnos con referentes teóricos que digan más o menos que nos den una idea más general de lo que estamos hablando o relacionarlo con las investigaciones previas lo que pusimos en el primer apartado, si ustedes recuerdan, que son los antecedentes, para relacionarlo en qué medida coincide o no coincide lo que encontramos con eso. Y esa sea la discusión de resultados. Para cerrar ese apartado de discusión de resultados, hay que establecer o definir o explicar cuáles son los límites. En otras palabras, qué características del contexto de los participantes Ponte definen, pa, eres explican lo, viejito. ¿sí? Eh, Y a partir de eso, también hay que explicar cuáles fueron los criterios y procedimientos utilizados para asegurar el rigor metodológico. Y finalmente, plantear las limitaciones del estudio, ¿eh? O sea, esto es algo que no nos salvamos de hacer. Y ahora sí, ya tenemos nuestro artículo científico. ¿Y para qué hacemos nuestro artículo científico? Pues para publicarlo. Había una frase muy común que se utilizaba hace muchos años que decía, publica o muere, ¿va? O lo que decía, si no publicas, no es investigador. Aquí les pongo un meme que está en las redes que dice a la izquierda en el primer recuadro superior, dice, soy un investigador independiente. Y luego le contesta la otra figura, ajá. Dice, pero no he publicado ni un paper, o sea, ni un artículo. Dice, ay, no. Este meme a lo que nos lleva es a lo que les digo, si no hacemos, si no publicamos, no somos investigadores, así de sencillo. Tú te podrás decir investigador, tú podrás decir que es el mejor investigador, que sí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado en instituciones de aquí que de repente hay gente que no, es que ella dice que es investigadora. Y le digo, ¿y pues cuántas cosas ha publicado? No, no ha publicado nada, pues entonces no es investigadora, así de sencillo. O dice, es que nada más va a los congresos.
Y peor cuando me dicen, es que ella un mes antes se pone y hace 4 investigaciones para mandarlas al Congreso. Obviamente no son investigaciones, y son ensayos, que es diferente. Pero entonces el artículo científico cobra relevancia para nuestro proceso de investigación porque es la culminación de todo el proceso y es lo que debe hacer un investigador. Un investigador si no publica no es investigador, así de sencillo. ¿Sí? Podrá decir que sabe mucha metodología, pero no es investigador. Y viene la segunda parte. Si publicamos y realmente aportamos algo, al rato la misma comunidad de investigadores van a empezar a reconocernos. ¿Y cómo nos reconocen? Citando nuestros trabajos. Y en ese sentido funciona la comunidad científica y en ese sentido es que nosotros elaboramos los artículos científicos para trabajar y reportar nuestras investigaciones para que sirvan de base a otras investigaciones o como referente a otro tipo de trabajos. Para asesorías metodológicas no dudes en comunicarte conmigo. No se te olvide suscribirte al canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Visita mis redes sociales. En el canal de Educomentario podrás encontrar videos que abordan diversos temas educativos.